Estimados alumnos, muy buenas tardes. Les saluda su profesor Alejandro Verduzco para la materia de Finanzas para Ingenieros. En esta segunda semana vamos a ver el tema de Administración de Capital de Trabajo. Así pues, tenemos en este caso la Administración del Capital de Trabajo, la cual, por definición, desde el punto de vista contable, se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital necesario para iniciar las operaciones antes de recibir ingresos. Luego, entonces, este capital será suficiente para comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, otorgar financiamiento a los clientes, cubrir gastos diarios, etc. Así como hay que invertir en ciertos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo proveniente de proveedores, acreedores de ciertos impuestos, entre otros, los cuales representan el pasivo circulante. De aquí que se conozca como capital de trabajo, es decir, el capital con el que hay que contar para poder empezar a trabajar. Lawrence G. Hitman, J. Hitman, propone una definición alternativa al referirse que es la parte de los activos circulantes que financian con fondos a largo plazo, al considerar que el monto resultante de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante debe financiarse con fondos a largo plazo, pues esto se considera como el activo circulante. Ahora, ¿cuál es la estructura del activo circulante y del pasivo circulante? De acuerdo con las normas de información financiera en la norma A5, un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se espera fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Por tanto, son partidas que representan efectivo, bienes o recursos de los cuales se espera un beneficio económico futuro, ya sea por su venta, su uso, su consumo o su servicio. Por su parte, el activo circulante está representado por efectivo en caja, en bancos, inventarios, cuentas por cobrar, activos financieros de disponibilidad inmediata que se clasifican en el activo disponible y el activo realizable. Tenemos estas cuentas: caja, fondo de caja chica, fondo de oportunidades, bancos, las cuentas de cheques y los activos financieros de disponibilidad inmediata. El activo circulante va a estar realizable e integrado por aquellos recursos que representan derechos de cobro y que pueden vender, ya sea usar o consumir, generando beneficios futuros fundamentalmente esperados en el plazo de un año o durante un ciclo financiero de corto plazo, como las cuentas por cobrar al cliente, los documentos por cobrar, los deudores diversos, los funcionarios y empleados, el IVA acreditable, el anticipo de impuestos, inventarios, mercancías en tránsito, anticipo de proveedores e intereses por cobrar. La estructura del pasivo circulante, por su lado, de acuerdo también a la norma financiera A5, es la obligación que presenta la entidad virtualmente ineludible, identificada y cuantificada en términos monetarios, que representa una disminución futura de beneficios económicos derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Por su parte, el pasivo circulante está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año y a un ciclo financiero a corto plazo, como por ejemplo las que tenemos en las cuentas, como cuentas a pagar por proveedores, documentos por pagar, acreedores bancarios, anticipos de clientes, dividendos por pagar, IVA causado, impuestos y derechos por pagar, rentas cobradas por anticipado, en el ciclo financiero de una empresa que comprende el tiempo que se tarda en realizar su operación normal. Ahora, la administración del capital del trabajo va a ser en parte la administración financiera que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para determinar los niveles apropiados de inversión y liquidez del activo circulante, así como el endeudamiento y escalonamiento de los vencimientos de pasivo a corto plazo, influidos por la compensación entre el riesgo y la rentabilidad. Nosotros tenemos el efectivo con el cual financiamos a corto plazo a acreedores y proveedores para la compra de materias primas y para que se pueda hacer la producción y los productos terminados nos den la venta con las cuentas por cobrar para el cobro y volvamos a tener el ciclo de efectivo para poderlo tener. El balance general nos va a proporcionar la información acerca de la estructura de las inversiones de una empresa por su lado y la estructura de sus fuentes de financiamiento por el otro. De manera consciente, la maximización del valor de la inversión de los propietarios de la empresa está dada de alta por las estructuras elegidas para poderla manejar.
y esos componentes son importantes en la estructura financiera que la empresa incluye al nivel de inversión en activo circulante y en extensión de financiamiento mediante el pasivo circulante. Así pues, aquí tenemos un ejemplo en el cual en el balance general vamos a tener nuestro total de activo circulante y nuestro total de pasivo circulante. Si al activo circulante le restamos el pasivo circulante, nos va a dar nuestro capital de trabajo, que va a ser con el que vamos a poder nosotros trabajar. La rentabilidad, en el caso de la administración de capital de trabajo, es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la empresa, tanto circulante como fijo, en actividades productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar ya sea porque haya incremento en los ingresos o porque haya reducción en los costos. Las empresas más rentables suelen ser aquellas que con mayor participación en el mercado para sus productos. Prueba de lo anterior son las empresas chinas, que en las últimas décadas han sacrificado márgenes de utilidad a cambio de tener una mayor participación en el mercado. El riesgo es la probabilidad de no poder cubrir los costos operativos. Este riesgo financiero es una probabilidad de no poder hacer frente a los pagos fijos programados que estén asociados con la deuda, el arrendamiento y el financiamiento de acciones preferentes a su vencimiento. Para este efecto, en nuestro estudio, vamos a definir el riesgo como la probabilidad de que una empresa no esté en condiciones de pagar sus obligaciones en un vencimiento. Una empresa incapaz de pagar sus obligaciones en su vencimiento incurre en una insolvencia técnica. El financiamiento dentro del capital de trabajo, una buena política de capital de trabajo requiere un financiamiento apropiado. Debe reducir el activo circulante como porcentaje de las ventas aplicando la tecnología y la administración. Con todo ello, las compañías se ven obligadas a conservar grandes cantidades de activo circulante, inversión que deben financiar de algún modo. Para ello necesitan una política de financiamiento de capital de trabajo. Para financiar sus necesidades de capital de trabajo, casi todas las empresas recurren a varios tipos de deuda: los préstamos bancarios a corto plazo, el crédito comercial, la emisión de papel comercial y los pasivos acumulados. Sin embargo, la estructura del pasivo circulante depende de su naturaleza. Por ejemplo, las ventas de juguetes son estacionales, casi la mitad se efectúa en los 3 primeros meses del año. Para atender esta demanda en la época deben incrementar sus existencias antes de fin de año. Y esta acumulación de inventario necesita ser financiada hasta después de Navidad, cuando en efectivo se tiene la cobranza y se puede aminorar el endeudamiento. El crédito a corto plazo suele costar menos que el capital a largo plazo, solo que es una fuente más riesgosa y menos confiable de financiamiento. Las tasas de interés se elevan drásticamente en los cambios de posición financiera de una compañía y pueden influir en el costo y en el acceso al crédito a corto plazo. ¿Cómo vamos a financiar el activo circulante? Primero que nada, hay varias políticas de financiamiento. Algunas de ellas usan el pasivo circulante como fuente primaria para financiar el activo circulante, otras más recurren a la deuda a largo plazo y al capital. Entre las que vamos a ver el pasivo de vengado, las cuentas por cobrar, los préstamos bancarios y el papel comercial. Dentro de las políticas para financiar el activo circulante tenemos las que presentan fluctuaciones estacionales, cíclicas o de ambos tipos. Por ejemplo, las constructoras alcanzan el nivel máximo en primavera y en verano, mientras que las tiendas a detalle, sobre todo en la temporada navideña. Un patrón similar se observa en los fabricantes que aportan los insumos de unas y de otros. Prácticamente todas las empresas acumulan activo circulante cuando la economía es sólida, pero después venden sus existencias y reducen las cuentas por cobrar cuando la economía pierde cierto dinamismo. Con todo ello, el activo circulante rara vez baja a cero. Siempre queda activo circulante permanente integrado por el activo circulante disponible cuando hay un punto bajo en el ciclo. Después, al mejorar las ventas en un periodo de crecimiento, hay que aumentar el activo circulante y este adopta entonces el nombre de activo circulante temporal. La política de financiamiento del activo circulante, también conocida como alternativas de capital de trabajo, es la forma en la cual vamos a financiar el activo permanente o temporal. Existe una tensión entre el riesgo y el rendimiento que manifiesta que la filosofía gerencial acerca de cómo debe financiarse el capital de trabajo. Vamos a tener dos niveles principales. El nivel enfoque nivelador, que son las empresas con estrategias dinámicas que financian sus necesidades temporales con pasivos a corto plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. Y el enfoque conservador, que son aquellas empresas con estrategias conservadoras que resuelven sus necesidades tanto temporales como permanentes con fondos a largo plazo.
En vista de que el financiamiento a largo plazo es más costoso que el financiamiento con pasivo a corto plazo, las empresas dinámicas son más rentables y más riesgosas que las empresas conservadoras. Las estrategias básicas que se emplean para determinar la mezcla apropiada de financiamiento a corto plazo son estrategia niveladora, conservadora y estrategia mixta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del financiamiento a corto plazo? Las tres políticas de financiamiento anteriores se distinguen por su nivel relativo de endeudamiento a corto plazo. La política niveladora, que es agresiva, exige utilizar lo posible la deuda a corto plazo, mientras que la conservadora, que es a la defensiva, propone utilizarla al mínimo. El crédito a corto plazo suele ser más riesgoso y presenta desventajas notorias. La rapidez es como vamos nosotros a verificar un préstamo a corto plazo que se obtiene mucho más pronto que el crédito a largo plazo. Los prestamistas insistirán en un análisis mucho más meticuloso antes de otorgar un crédito a largo plazo, antes de que el contrato contenga más detalles, porque las cosas pueden suceder en la vida como un préstamo de 10 a 20 años. La flexibilidad, si una empresa necesita fondos temporales, no querrá endeudarse a largo plazo por tres motivos. Los costos de financiación son mayores que en el crédito a corto plazo, aunque puede liquidarse antes de la condición de que el contrato contenga una cláusula de pago por adelantado, y las penalidades pueden ser costosas. Por lo tanto, una compañía debería optar por una deuda a corto plazo si cree que sus necesidades de fondos disminuirán en un futuro cercano. Y los contratos de financiamiento a largo plazo siempre contienen cláusulas que limitan las acciones futuras del solicitante. Los contratos de financiamiento a corto plazo suelen ser menos restrictivos. El costo de una deuda a corto plazo, comparado con una deuda a largo plazo, depende de la curva de rendimiento, que presenta generalmente una pendiente hacia arriba, lo cual significa que la tasa de interés es menor que la deuda a corto plazo. Así pues, en condiciones normales, los costos por intereses en el momento de conseguir los fondos serían menores si se firma un contrato a corto plazo, a diferencia de uno de largo plazo. Los recursos a corto plazo con los que vamos a contar principalmente es el disponible, que es el efectivo disponible, la cartera, los inventarios, los proveedores, los acreedores diversos y los créditos bancarios. Cuando escogemos una fuente de financiamiento a corto plazo, el administrador financiero debe mostrarse interesado en los siguientes aspectos de cada contrato. Uno es el costo, que obviamente siempre buscamos que se minimice. El otro es el efecto sobre la clasificación del crédito para limitar la posibilidad de aumentar el costo de financiamiento adicional. La confiabilidad y oportunidad, que es la necesidad de que los fondos estén disponibles cuando vamos a requerirlos. Las restricciones, que puede incluir ciertos límites en moneda extranjera, dividendos o administración de salarios. Y la flexibilidad para aumentar o disminuir la cantidad de fondos suministrados. Les agradezco muchísimo el tiempo proporcionado y el tiempo para esta grabación. Les pido que si tienen algún tipo de duda en relación al tema, puedan ustedes exponerlo de forma directa por los medios de retroalimentación que tenemos en la plataforma. Se despide de ustedes su maestro Alejandro Verduzco, no sin antes desearles una magnífica semana. Gracias.